Bien, una vez más nos encontramos en este lugar y dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder en este horario, como todos los domingos, poder juntarnos como iglesia. Como iglesia me refiero porque usted detrás, ¿no es cierto?, de las cámaras o detrás, digamos, de estas señales que llegan a su hogar, nos permiten juntarnos, reunirnos, ustedes también, saludarse, cada uno de ustedes, ¿verdad? Y poder también de esta manera disfrutar un tiempo en comunión como iglesia que el Señor nos permite vivir. Gracias al Señor porque de una u otra manera también ha pasado y transcurrido una semana y Dios nos ha guardado, Dios nos ha cuidado, nos ha protegido y seguimos orando sin duda, como siempre en nuestro plan de oración, todos los días por la situación que nos embarga, ¿no es cierto?, a nosotros y a mucha gente en otros lugares. Saludamos también a quienes nos ven y que no conocemos, que no sabemos quiénes son, pero hay muchos hermanos que también se conectan a esta señal y a nuestra iglesia, ¿no es cierto?, sencilla, humilde, de una ciudad pequeña como Angol, y bueno, podemos disfrutar de este tiempo de comunión, de la palabra, de la adoración a nuestro Señor. Y los cánticos, bueno, agrégalo usted ahí en su casa. Ahí usted puede cantar, ¿no es cierto?, alabar a Dios, puede hacerlo usted mismo o puede también incluir a grandes cantantes que todos hacemos, ¿verdad? En este tiempo buscamos ahí alabanzas hermosas, conocidas, que cantamos comúnmente de uno de otro. Bueno, usted lo puede hacer en su hogar. Así que agradecido del Señor siempre por esta comunión. Yo quiero comenzar en esta mañana y ocupar probablemente un par de domingos hablando acerca de la oración de Nehemías. Este es un tema que compartí hace algún tiempo atrás aquí en este mismo lugar, pero siempre hay cosas que agregar y sumar, ¿no es cierto?, a una predicación. La palabra de Dios y la gracia del Espíritu Santo nos permiten también mirar un texto de diferentes formas o agregar también otros contenidos a la misma palabra sin salirse del punto esencial, ¿no es cierto?, de la Escritura. Así que quiero hablar acerca de esto en esta mañana. Les leo los versículos 1 al 11 del capítulo 1 de Nehemías con respecto a la oración de Nehemías. Así que este domingo y el próximo, entonces yo aseguro que podríamos terminar. No sé, ahí vamos a ver qué va a pasar, ¿no es cierto?, en esta semana y poder concluir esta oración. Esta es una oración que nos deja mucho a nosotros, a nuestras vidas, que nos da fortaleza y nos entrega también herramientas para poder enfrentar nuestro día a día, enfrentar nuestras debilidades también y darnos cuenta que la oración es una de las herramientas potentes que el Señor nos ha dado, poderosas, que el Señor nos ha entregado en nuestras manos para poder hacerlo en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia. Y así también lo hizo Nehemías en su oración. Dice la palabra del Señor, palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20. El mes de Quisleu, noviembre, diciembre, en el año 20, está hablando más o menos en el año 446 antes de Cristo. Estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad en Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, sus puertas quemadas a fuego.
Cuando oí estas palabras me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios, del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Eso dice la palabra del Señor en la versión 60 común, ¿no es cierto?, de las Biblias que nosotros manejamos comúnmente. Por lo tanto, estos versículos nos hablan de esta oración tan especial que hizo este copero del rey, tal y cual como él lo dice, Nehemías. Y la oración de Nehemías parte porque Nehemías escucha de la condición de Israel, específicamente de Jerusalén, la tierra de sus padres y familias, estando en cautiverio. Primero, esta tierra estuvo bajo los babilonios, luego pasó al dominio de los persas o de los medo-persas. Y Ananías hace esta oración justamente bajo el dominio de los persas y el rey Artajerjes. Y sabe usted que en esta primera reflexión que nosotros tenemos con respecto a esta palabra es que Nehemías nos entrega como primer mensaje el amor por la tierra de sus orígenes. Esa tierra donde están las raíces generacionales, donde guardamos nuestros más íntimos recuerdos, donde seguramente usted que no es de esta tierra de Angol y viene de otros lugares y se ha llegado y se ha cobijado en esta hermosa tierra de este lugar, de nuestro país, puede hacer memoria de dónde usted vino, dónde usted nació, de cómo fueron sus primeros pasos, los primeros inicios de su vida, la gente, la particularidad de algunos personajes también que de una u otra manera marcaron nuestra vida, nuestra infancia. Amor por la tierra es amor por la patria que nos cobija. Escuche bien eso. Es darle gracias a Dios por vivir en una nación que, si bien no es perfecta, y estoy hablando de nuestra nación, estoy hablando de Chile, estoy hablando de lo que comprende este largo territorio nacional de Arica, Punta Arenas, la Antártida, donde Dios nos puso aquí en este lugar. Si bien no es una superpotencia, pero es un lugar que Dios nos ha dado para vivir. Es un lugar hermoso, es un lugar que tiene diferentes matices, tanto por el norte, por el sur, en la cordillera o por el Océano Pacífico. Dios nos ha dado una hermosa tierra
Y es más, en esta hermosa tierra el Señor nos ha dado lo suficiente para vivir. Esta historia, hermanos y amigos, esta historia comienza justamente 400 años, para situarnos un poco, antes del nacimiento de Jesús. La nación de Israel o el pueblo judío estaba en un estado de desesperación. Sus naciones fueron destruidas. Primero el reino judío del norte, Israel, y luego el reino judío del sur, Judá, ya que en el tiempo de Salomón, el hijo de Salomón, Roboam, que se fue al sur, a Judá, se estableció en Jerusalén. Jeroboam, otro personaje también, hijo de uno de los siervos de Salomón, se estableció con las 10 tribus por el norte, y por el sur Roboam, ¿no es cierto?, se estableció en las tierras de Judá y también la tribu de Benjamín. Por lo tanto, estas tierras que estaban divididas, primero los asirios por el norte vinieron, invadieron Israel, arrasaron con ello, solamente quedó Judá por el sur. Y esta historia comienza a definirse con respecto a todo el territorio, a toda la tierra que Dios le había entregado al pueblo de Dios, ya sea del norte o por el norte y por el sur. Y se está definiendo ahora por el sur cuando Nabucodonosor invade Judá y Jerusalén. Y lo que quedó justamente de esa invasión solamente fueron ruinas. Se destruyó el templo de Salomón, ese hermoso templo que levantó Salomón cuando Dios se lo permitió. Esa belleza de templo fue destruido, fue quedado en ruina. Los muros que protegía la ciudad también quedaron reducidos a escombro. Por lo tanto, cuando Babilonia invade Judá y Jerusalén específicamente, deportan en estos 3 eventos, 3 invasiones, deportan prácticamente casi al 100% de los que vivían en ese tiempo y los que quedaron vivos, porque otros sin duda que murieron en el lugar, en las batallas que se produjeron. Y otros por ahí quedaron en lugares escondidos, en una situación muy deplorable, muy deficiente para vivir. Por lo tanto, la situación que se dio justamente en este contexto y donde Nehemías ora por Jerusalén, por Judá, estamos hablando en un contexto que habían pasado ya muchísimos años cumpliéndose algunas profecías de la palabra que voy a mencionar. Por lo tanto, cuando ellos estuvieron y fueron deportados a Babilonia, las familias que llegaron allí comenzaron a hacer y a levantar casas para ellos, porque pensaron muchos de ellos que tan pronto no iban a salir de esa esclavitud, o lo que se le llama, ¿no es cierto?, la deportación, los 70 años que estuvieron allí. Por lo tanto, ellos comenzaron a hacer sus vidas en tierras lejanas. Hay que entender que los primeros que llegaron allí, especialmente los más adultos o ancianos que lograron sobrevivir y llegar a Babilonia, murieron en el transcurso del tiempo. Y otros fueron naciendo en el lugar sin saber lo que pasó y lo que quedó atrás en esa historia. Se cumple a través de esto también palabras de bendición hacia el pueblo de Dios. En este caso, algunos de los fieles judíos fueron elevados a lugares de prominencia. Entre ellos tenemos a Daniel, tenemos a Sadrach y a Abednego. Ellos se convirtieron en líderes en Babilonia, hombres importantes que llevaron labores importantes también en ese país. Luego, bajo el reino de los persas, se levanta Esther, la reina Esther.
Y Dios de una u otra manera fue afirmando su pueblo en ese lugar y mostrando también su fidelidad en la desgracia de este pueblo. Pero llegados los 70 años de cautividad, Dios activa, escuche bien, Dios activa su promesa revelada a Jeremías. En Jeremías, en el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 11, dice: cuando Jeremías profetizaba, antes que las cosas ocurriesen, Jeremías dijo de parte de Dios: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones 70 años al rey de Babilonia. Escuche bien, las promesas de Dios, cuando Dios promete y cuando nosotros a través de la Escritura vemos las promesas de Dios, que algunos dicen hay más de 1000 promesas, otros dicen hay más de 3000, otros dicen que hay 5000. Las promesas que hayan en la Escritura, esas que están condicionadas y las incondicionales que nosotros vemos y revelamos ahí cuando leemos la palabra de Dios, escuche bien esto, siempre las promesas de Dios estarán vigentes, siempre, no claudicarán, estarán vigentes y se activarán en el tiempo que sea necesario y oportuno. Es más, estarán sujetas a la perfecta voluntad soberana de Dios. Y lo más glorioso es que tienen una garantía eterna. Gloria al Señor. Hay tantas promesas en la palabra de Dios. Hay tantas palabras del Señor vertida en favor para nuestra bendición, para nuestro beneficio, que cuando leemos la Escritura y estamos pasando esos momentos difíciles, esos momentos de necesidad o esos momentos de confusión, podemos ir a la palabra y encontrar esta belleza de Escritura hablando a nuestro corazón, revelándonos las palabras de Dios vigentes, palabras que no van a pasar, palabras que están allí para mi bendición, para yo poder tomar justamente de esas palabras, de esas promesas para mi vida. Si Jeremías, escuche bien, si Jeremías profetizó esto antes de los 70 años de este cautiverio, que es lo que duró, el profeta Isaías lo hizo 200 años antes. Esta es palabra del Señor. Y cuando es palabra del Señor, tenemos que entender que si Dios habló a través del profeta de Jeremías y dijo 70 años, justamente esta es una profecía cumplida, porque 70 años fueron los años que Israel estuvo cautivo en Babilonia y luego bajo los persas. Y 200 años antes, el profeta Isaías, en Isaías 44:28, Dios dice: Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Cuando los persas y los medos se unieron para conquistar Babilonia, surge el gran rey Ciro, el mismo de las profecías del profeta Isaías, que más tarde este mismo rey Ciro, por voluntad de Dios, porque él también se vio en las profecías de Isaías, él decretó la liberación de los judíos e incentivó al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, a volver a sus tierras y reconstruir sus ciudades y su templo. De los 2 o 3 millones de judíos deportados en su momento, solo 50,000 decidieron regresar a construir el templo y restablecer la vida espiritual para Israel en Jerusalén una vez más. Los demás hicieron su vida en Babilonia. Cuando leemos en Nehemías, en el capítulo 1 que estamos leyendo, versículos 1 al 3, Nehemías escucha sobre la condición de Jerusalén. Ese es el tema.
Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, seguramente un hermano de sangre, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Escuche bien esto. Nehemías, este copero del rey, vivía en Susa, específicamente en el palacio fortificado de los persas. El rey en ese momento, y yo lo dije anteriormente, era Artajerjes. Ya Ciro había quedado atrás en la historia. Nehemías, como copero del rey, era alguien importante viviendo en el palacio de este rey Artajerjes. ¿Por qué él ocupaba un lugar tan importante? Siendo copero del rey, siendo un simple sirviente. Pero ¿sabe usted que el hombre de mayor confianza para los reyes eran justamente sus coperos? Y en este caso, Nehemías era el hombre de suma importancia para el rey. Era el que bebía el primer brebaje de la copa del rey que no estuviera envenenada. Sin duda que no era una labor muy grata. Sin duda que estaba condicionada. Porque el día que el brebaje del rey hubiese sido envenenado, este copero hubiese sido muerto en primer lugar. Y ocupaba un lugar de tanta confianza y de tal manera que estaba en todos los eventos donde estaba el rey. Por lo tanto, su relación de Nehemías con el rey persa, en este caso, en esta historia que estamos leyendo, era una relación cercana. No era una relación lejana, era cercana. Y estaba en el lugar fortificado, en el lugar más protegido, con los mejores hombres del ejército de los persas. Por lo tanto, no era fácil entrar, ni era fácil salir. Los que llegaban y con los que Nehemías tenía contacto eran hombres seguramente seleccionados. No cualquiera podía llegar a Nehemías. Por lo tanto, Nehemías vivía en esta condición y en este lugar y bajo esta protección, bajo este resguardo. Pero en esto, justamente en esta relación de confianza, estaba su hermano, Hanani, y volvía y regresaba de Jerusalén, porque seguramente fue dentro de los primeros de los primeros que salieron de Babilonia o luego dentro del reinado de los persas para ir y hacer lo que Dios había prometido por medio del profeta Isaías. Y en este caso ellos están volviendo a el reino de los persas. Toma contacto con Nehemías. Y Nehemías, ansioso justamente por conocer noticias de ese lugar, le pregunta acerca de la situación, cómo estaba Jerusalén, qué estaba pasando allí. Él estaba ansioso por saber lo que sucedía. ¿Sabe usted que aquí hay un detalle importante que seguramente no es fácil descubrirlo? Y lo importante y lo interesante que nosotros vemos aquí es que Nehemías no conocía Jerusalén. No lo conocía. Nunca había estado en Judá. Jamás. Y la relación que él tenía con el resto de los judíos era muy poca. Porque él estaba y vivía en la ciudad fortificada. Por lo tanto, él no estaba en el común de la gente de los judíos. Pero de los pocos que tenía contacto, él se relacionaba. Y él le preguntó justamente a su hermano y a los que habían vuelto cómo estaba,
qué pasaba, qué había sucedido con Jerusalén. Y aquí nosotros vemos dos cosas interesantes. Primero, alguien le transmitió a Nehemías la historia dolorosa de por qué estaban en Babilonia o Persia. ¿Por qué no estaban en su lugar de origen? ¿Por qué no estaban en su verdadero país? Ese alguien le transmitió el amor por Jerusalén. Ese alguien le transmitió el amor por la cuna de su fe. Le impregnó su esperanza a quien nunca había estado en las tierras de las promesas de Dios. Y lo hizo de tal manera que Nehemías sintió tal apego y amor por aquello que no conocía, que llegó al extremo de la ansiedad y sufrimiento por no estar allí. Qué importante, hermanos y amigos, es saber cómo nosotros hablamos de nuestra tierra, cómo nosotros nos referimos a nuestros orígenes, cómo nosotros hablamos de nuestra patria, cómo nosotros hablamos de nuestras familias. Y escuche bien, estimados hermanos, para ustedes, para nosotros, este apego y amor ¿no debería pasar también con nosotros y el evangelio que hemos recibido? Un apego por Dios, por este evangelio maravilloso que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. ¿No debería haber también junto con esto un apego y amor por tu iglesia? ¿Sabe? Hay mucha gente que habla tan mal de su propia iglesia, tan mal de sus hermanos, tan mal de sus pastores, ya sea por una mala experiencia o por alguna otra razón. Desperfilamos el sentido de reunión y del evangelio, muchas veces hasta justificando nuestra falta de compromiso. Creemos que eso es lo correcto. Creemos que hablar de esa manera lo estamos haciendo bien. No tenemos límites a nuestras propias apreciaciones y desperfilamos justamente no solamente la iglesia o la gente de nuestra iglesia, sino también el evangelio de Jesús. Cuando en realidad deberíamos mostrarle al mundo de afuera el verdadero significado o el significado profundo de lo que es ser iglesia. Para Jesús, y escuche bien esto, para Jesús la iglesia es su novia y su esposa. En el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 7, dice: han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y se ha vestido de lino fino, limpio y resplandeciente. Gloria al Señor. Esa es la iglesia, hermanos, para Jesús. Y esa es la iglesia que nosotros también tenemos que dignificar. De una u otra manera, en nuestra vida pasamos buenas y malas experiencias, pero jamás es la razón para que nosotros hablemos mal de algo que Dios, sin duda, ha pagado un gran precio por nosotros. Es más, Dios tiene planes con la iglesia. Y los planes con la iglesia son las bodas del Cordero que están aquí reveladas en el libro de Apocalipsis. Él le llama su novia, su esposa, y Cristo está preparado para recibirla. Lo que hace Dios hoy día es santificarla, es vestirla de las mejores vestimentas, dejarla hermosa y bella a través de la obra del Espíritu Santo para recibirla arriba en gloria. De esa manera Dios habla de su iglesia, y de esa forma nosotros deberíamos referirnos también a aquel cuerpo que es la iglesia, que
que nos cobija y nos bendice y nos ha entregado tantos beneficios, hermanos. Cuando escuchamos testimonio, cuando escuchamos alabar a Dios, cuando escuchamos bendecirnos unos a otros, cuando oramos los unos por otros, eso es una bendición que no vamos a encontrar en ningún otro lugar que no sea en tu propia iglesia. Gloria al Señor. El corazón de Nehemías estaba en las cosas de Dios. No estaba en él mismo, sino en los intereses de Dios y el amor profundo por su Jerusalén. Nehemías tenía el corazón del Salmo 137, 5 y 6, donde dice: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como mi alegría. Si Jerusalén era especial para Dios, entonces también era especial para Nehemías, y debe ser especial también para nosotros, la iglesia de hoy. Debemos amar Jerusalén, debemos amar Israel, porque Dios lo ama. El muro de Jerusalén estaba derribado y sus puertas quemadas a fuego. Las noticias que recibió no eran alentadoras. El mal estado de los muros de la ciudad y el mal estado de la gente estaban íntimamente conectados. Escuche bien esto. Hay mucha gente que camina a nuestro alrededor y que representa lo que internamente está viviendo. Sin duda que los malos momentos, los fracasos, las enfermedades u otras malas experiencias, muchas personas lo llevan como verdaderos lutos en su vida. Y así lo manifiestan. Se visten de una manera particular, como anunciando o denunciando, revelando su condición interna. Muchos lo revelan en sus rostros. No esbozan sonrisas, ni alegrías, ni esperanzas. Otros lo hacen en sus actitudes. Hay muchos que lo hacen también en su hablar, incluso en cómo viven. Hay gente que revela su estado espiritual y emocional de diferentes maneras. Lo revelan y no pasan inadvertidos cuando uno muchas veces va por la calle o va a algún lugar y encuentra gente tan profundamente amargada que le sale por los poros su amargura. Y así lo manifiestan por lo que están viviendo internamente en sus experiencias de vida. No han logrado desprenderse de aquellas cosas, ni han buscado a Dios seguramente. No han podido liberarse de aquellas cosas que en la palabra del Señor nosotros encontramos palabras tan bellas de esperanzas, palabras de liberación a través de Jesucristo su Hijo. Dios tiene ese poder y tiene el poder para consolar, para levantar, para cambiar, para transformar nuestras vidas y hacernos nuevas criaturas. Termino con esto. La ciudad estaba sin muros. En el mundo antiguo, una ciudad sin muros es una ciudad completamente abierta, vulnerable a sus enemigos. No tenían defensa ni protección en absoluto. Una ciudad sin muro será siempre una ciudad estancada. Si había algo de valor en una ciudad sin muros, podía ser robado con facilidad. No habían defensas que lo detuvieran. Los que vivían en una ciudad sin muro vivían en constante estrés, bajo el temor y el terror. Nunca sabían cuándo sus enemigos o cualquier ladrón o cualquier malhechor podía atacar y brutalizar a sus familias. Los hombres vivían en constante miedo por sus esposas, por sus hijos, de ser atacados, vulnerados, vejados.
El templo podía ser reconstruido, pero nunca embellecido, porque los muros estaban en ruinas. Escuche bien esto, hermanos. Eso es exactamente lo que pasa cuando no amurallamos nuestra vida espiritual. La oración y la palabra, la oración y la palabra, la oración y la palabra son nuestra fortificación principal. Y cuando faltan, todo se vulnera y se hace débil. Cuando falta la búsqueda de Dios, cuando nos enredamos en nuestra carne, estamos permitiendo la entrada a cualquier acto inconsecuente, porque no está la cobertura del Espíritu Santo que nos protege de cualquier acechanza del diablo Satanás. Si el diablo vino para destruir nuestras vidas, entonces si no hay cobertura, lo va a hacer, lo va a lograr. Cuando nos soltamos de la oración y la palabra, el diablo vulnera nuestras vidas. Pero cuando hay murallas de protección en la oración y la palabra, el diablo puede acechar, pero estamos firmes en Cristo Jesús. Y Él no puede hacer absolutamente nada, estimados hermanos y amigos. Termino con esto. Levantemos murallas. Busquemos la cobertura del Dios vivo. Redefinamos nuestras vidas. Busquemos el amor y apego por los intereses de Dios y no tanto por nuestros intereses. Dejemos de lado los propios, nuestros egoísmos, nuestro orgullo o quizá tantas otras cosas que muchas veces llevamos aún siendo cristianos. Démosle el lugar a Dios que le corresponde. Que Dios se glorifique en nuestra vida, porque Él quiere habitar y dominar y reinar en nuestros corazones. Gloria al Señor. Oramos. Padre, oro en esta mañana y te doy gracias y te ruego, Señor, que quienes han escuchado esta palabra sean bendecidos a través de esta palabra. Guardamos nuestra vida, cubrimos nuestra vida en el nombre de Jesús a través de la oración y la palabra y desechamos, Señor, toda obra del diablo. Reprendimos, Señor, toda obra del enemigo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tú, Señor, guárdanos y protégenos y líbranos, Señor, de todo mal, especialmente en este tiempo donde acecha Satanás de una u otra manera, vulnerando nuestros hogares, la comunión de los matrimonios, la comunión de las familias. Padre, guárdanos, Señor. Hacemos vallado, cubrimos, Señor, nuestras vidas, nuestros hogares, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor le bendiga. Un saludo a cada uno de ustedes. Un saludo también a nuestra hermana Bélgica Leal, a su esposo Marcelo y a su hijito, ¿no es cierto?, Bruno, quien nos ven desde Santiago fielmente todos los domingos, y así seguramente otros más, ¿no es cierto?, que nos acompañan los domingos por la mañana. Nos vemos este miércoles, 7 de la tarde, y el próximo domingo otra vez al horario, ¿no es cierto?, que siempre he dicho, a las 12 del día. Que el Señor les bendiga, a los que tienen cumpleaños también, el Señor sea con ustedes en este nuevo año que Dios les ha dado. Amén. Nos vemos un ratito más con los niños.